Salamun, queridos amigos. El sistema Abjad y su más alta expresión mística, que es la Kabbalah árabe, funcionan en base al idioma árabe. El contexto cultural de estos sistemas es el del Islam y su libro de referencia es el Sagrado Corán. Es decir, que este sistema funciona exclusivamente con el idioma árabe. Y algunas personas me consultan acerca de sus nombres propios y cuál podría ser el valor abjad de tales nombres. En algunas ocasiones estos nombres no son árabes, son de origen sánscrito o, por ejemplo, indígena americano. Entonces, no es posible hacer nada en referencia a lenguas foráneas, porque está descontextualizado. Es decir, que falta todo el contexto necesario para que este sistema funcione. Y este planteo que me han hecho, ya intuí que iba a comenzar a aparecer desde un principio. Y es así que los capítulos 1 y 2 de esta serie refieren específicamente a esta cuestión. Es decir, que no es posible descontextualizar al sistema Abjad y trasladarlo a otro contexto. Simplemente no funciona. La excepción podría ser el idioma persa, dado que el árabe y el persa comparten algunas cuantas palabras. Entonces ahí sí podría ser posible. Pero no podría decir más al respecto, dado que desconozco todo acerca del idioma persa. También me han consultado sobre estos nombres propios, acerca de su valor y querer hacer una conjetura sobre ello. Bueno, esto es simplemente un divertimento. O sea, es rebajar la función que está teniendo, que tiene el Abjad, que es para la contemplación mística. Más allá de cómo se llame una persona, es la persona la que debe acercarse a la realidad de su nombre. Es decir, que esa persona que es nombrada, que tiene ese nombre, debe deshacerse de su personalidad, deshacerse de su ilusión y pasar a la verdad. Tarea enormemente difícil. Y ya en la verdad, sí es posible estar bajo la influencia de ese nombre o de cualquier otro nombre. El nombre funciona como si fuera una antena transmisora. Y esa antena transmisora está transmitiendo en una determinada frecuencia, porque ese nombre reúne cierta cualidad o conjunto de cualidades que, digamos aquí en esta analogía, vienen a representar esa frecuencia específica. Muy bien, el ambiente puede estar repleto de esa frecuencia, pero el portador del nombre, quien vendría a ser en este caso, en este ejemplo, el receptor, para poder recibir esa frecuencia, debe estar sintonizado en la misma frecuencia. Si el receptor está apagado, no recibe nada. Si está prendido y en otra frecuencia, tampoco recibe. Tiene que estar prendido y sintonizado en la frecuencia correspondiente y dentro de su radio de alcance. Entonces, ¿sobre qué se aplica el nombre? ¿Qué realidad tiene? El nombre se aplica
en la realidad sufí. Por eso el sufí tiene un nombre y su nombre responde a su realidad. El sufí quizá ha nacido con ese nombre o lo ha recibido de su maestro o le ha sido inspirado o él mismo lo ha recalculado, lo ha modificado para que responda a una determinada realidad. Hay un caso que puedo citar y es el de Omar al-Khayyam, la paz sea con él, que fue un gran místico sufí y un célebre científico de su época. Bien, se supone, los historiadores han supuesto, que al-Khayyam, ese nombre se debe a que su padre fue fabricante de tiendas, dado que Khayyam significa fabricante de jaimas, fabricante de tiendas. Las tiendas que son de campaña, esas tiendas que se montan y se desmontan de la noche al día, ¿no? Para seguir curso el viaje. Es una manera de pasar la noche, digamos, en medio de la intemperie. Entonces, yo tengo otra teoría completamente diferente, y es la de Omar al-Khayyam. Eligió ese nombre dado que la suma Abjad da 1002. 1002 es el valor Abjad de la Sura al-Ikhlas. ¿Y qué sentido tendría todo esto? Bien, la obra célebre de Omar al-Khayyam es el Rubaiyat. Y este poema, completamente incomprendido, tanto por legos como por muchos sufíes, es una obra de extremada calidad y función. Es una manera de sintonizar con al-Haq, la realidad absoluta. Es decir, porque la realidad absoluta, ¿qué es? La Sura al-Ikhlas. Hu Allahu Ahad, Allahu Samad. Bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? El Rubaiyat es un poema que te servirá para pasar las noches en este mundo, mientras estás transitando tu camino hacia al-Haq, la realidad. Bien, espero haber sido claro. Con esto también queda claro que el nombre sufí no es simplemente un nombre árabe que recibe una persona, porque de hecho hay nombres sufíes que tienen palabras que son de otro origen, que son de origen persa, por ejemplo. Entonces, una cosa es un nombre ordinario y el otro es el nombre que recibe un sufí, y nombre que no necesariamente tiene que ser árabe. Salmán al-Farsi era sufí y su nombre no es árabe. Entonces, creo que con eso está muy claro. Aunque el término sufí en esa época no existía, pero a él se le reconoce dentro de la sílsila sufí. Entonces, creo que con eso he sido claro. Bien, eso ha sido todo y nos vemos, inshallah, en el próximo capítulo.